las entidades que se mueven en el reino espiritual. Estas entidades nosotros sabemos que se mueven de dos maneras. Muchos podemos llegar a conocer cómo se mueve Dios porque nosotros le buscamos, porque nosotros le amamos. Sabemos que el reino de Dios es el reino de la luz, es el reino de la gloria, es el reino del poder y de la autoridad, es el reino que da gobierno, que se maneja mediante el cetro de autoridad que Dios ha depositado en tus manos. Sin embargo, muchos hoy en día podrían llegar, y más con el antecedente de los días pasados, que podemos llegar a ver de todo lo que estaba sucediendo, algo que podían llamar de una manera tan inocente el Día de los Muertos y una vestimenta que estaban usando, que no es el tema en comento de esta noche. Sin embargo, lo hacían de una manera muy inocente, y no es lo que Dios, del reino del cual Dios nos habla, porque Dios nos habla del reino. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses que Él nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros podemos ver que los reinos que se mueven, podríamos abrir una llave en cada uno de ellos, es decir, en el reino de Dios y así como en el lado de las tinieblas, porque sabemos que Satanás también se mueve sobre un reino espiritual, y este gobierno que ejerce sobre ello, lo ejerce sobre todos aquellos que se dejan manipular por él mismo. Sin embargo, cuando nosotros podemos ver lo que acontecía en esta situación de Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto después de haber ayunado, podríamos llegar muchos de nosotros a pensar, ¿cómo es posible que alguno pudiera llegar a caer en tan tremenda tentación? Sin embargo, nosotros debemos de considerar que muchas veces la tentación, que es de continuo, forma parte de una vida cotidiana cuando nosotros no determinamos que eso se acabe en nuestra vida. Y es decir, podemos decir, ay Señor, hoy me libraste de que me fuera con una mujer que no es la mía. Dice Dios, ¿por qué lo tienes en mente si no forma parte de tu reino? Señor, hoy me libraste de que me pudiera robar eso. ¿Por qué tienes en tu mente el robo si no forma parte de tu reino? Y entonces, hoy quiero hablarles acerca del reino, de los reinos, porque dice la palabra de Dios que a Jesús le enseñó Satanás todos los reinos del mundo. No le enseñó su reino, no le enseñó un reino analógico, el cual podríamos ver, bueno Señor, ese es más o menos parecido al que tú tienes. No le enseñó solamente de alguna vivencia, o no le enseñó algún reino del pasado, sino le estaba mostrando todos los reinos que podría llegar Satanás en aquel momento a poder hablar. Es decir, todos los reinos que había él podido instituir en las naciones extranjeras, en las naciones impías que no conocían del Dios de la gloria. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que estaba en aquel momento comentando Satanás con Jesús, podríamos llegar a pensar, o yo le podría llegar a preguntar en esta hora, permítame preguntarle, si Satanás llegara y le dijera, le voy a dar este reino, le voy a dar un reino que está establecido en Babilonia, le voy a dar el reino de Egipto, le voy a dar el reino de allá de donde usted quiera, ¿usted qué le diría a Satanás? ¿Qué le diría? Vete de aquí. ¿Está bien? ¿Qué le diría, que sí o que no? Y después lo correría. Porque muchas veces, sin darse cuenta, el cristiano forma parte de uno de estos reinos, y entonces, como tenemos una vida cotidiana, podríamos llegar nosotros a decir, formamos parte de ello, pero no lo vemos, no lo visualizamos, no nos persuadimos de ello, porque forma parte de nuestra vida. Es decir, en muchos hoy en día forma parte de su vida la contienda, y entonces uno puede decir, ay Dios mío, la tremenda lucha que he vivido. No, la tremenda lucha no, el tremendo reino que estás viviendo, porque no has querido salir de ese reino, no has querido salir de esa etapa, de esa dimensión, no has querido salir de esa área espiritual en la cual te estás moviendo, porque muchas veces el pueblo llega a desconocer esta área, el pueblo llega a desconocer que en la tierra se mueven dos diferentes reinos, y de entre estos dos reinos, que uno es el reino de las tinieblas y otro es el reino de Cristo, podríamos llegar a decir a qué se refiere cada uno de estos reinos que Satanás le enseñaba a Jesús. Y entonces podemos ver a la luz de la palabra que cuando Jesús en aquel momento veía todo eso, Jesús no dudaba ni tantito en decir, aunque me quieras hacer dudar de mi identidad, porque para poder formar parte de un reino, tú necesitas tener identidad. No puedes decir,
yo voy a formar parte del reino de Cristo si no tienes identidad de soldado, si no tienes identidad de guerrero, si no tienes identidad de hijo de Dios? ¿Cómo poder llegar a decir, yo formo parte del reino de Cristo? Si cuando te dicen, vamos a evangelizar, no formas parte de ese reino porque no te sientes parte de, y como no te sientes parte de, entonces tú dices, ¿cómo lo voy a hacer claro? Porque no tienes identidad con el reino de Cristo. Y entonces el Señor a este respecto nos mostraba qué quería hacer Satanás en la vida de Jesús. Primero decía, te quiero hacer dudar de tu identidad. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, te voy a dar si te postras. Si eres hijo de Dios, en todo momento haciendo dudarle de una identidad. Pero el tema en comento de esta noche es hablar de los reinos que en aquel momento podría llegar a haber aceptado a Jesús, y que hoy en día, escuche, Jesús formaba un cuerpo físico establecido de parte de Dios mediante un pacto para que por medio de él pudiéramos nosotros llegar a alcanzar la salvación. Hoy en día, tú y yo, como dice el libro de Colosenses, tú y yo somos ese cuerpo de Cristo, pero no somos el cuerpo físico ni literal, somos un cuerpo místico establecido aquí en la tierra. Es decir, ese cuerpo que Dios ha permitido que por medio de Jesucristo, quien es la cabeza, nosotros formemos parte de este, para que podamos hacer